etiológico. Todo lo que se pudo estudiar en los dos primeros, las dos primeras sesiones fueron como la plataforma, el cimiento donde vamos a colocar ahora el estudio exegético. El capítulo 1 lo empezamos la semana anterior y hablamos sobre, básicamente, empezamos lo que fue el capítulo 1 a esa manera introductoria a la que Pablo nos conduce en todas sus epístolas, en una posición inmersa. Recordemos que Pablo nosotros digamos, relaciona con él a través de, primeramente, una salutación, un saludo, una acción de gracias y lógicamente una refrendación del mensaje, digamos, confirmándolo, de modo que nos revela, nos muestra una autoridad delegada del cielo, una autoridad delegada por parte del Padre, que a su vez valida o certifica lo que él va a escribir, lo que va a transmitir, la información que va a compartir en este caso, con la iglesia de Colosa. Por eso Pablo empieza presentándose como un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y también integra a esa comunicación o esa comunión epistolar al hermano Timoteo, y luego integra también a los destinatarios, que precisamente al pueblo de Dios en Colosa. Decíamos que él hace digamos, utiliza un pleonasmo, se puede decir de pronto un pleonasmo, porque hace una redundancia, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Colosa, pero decíamos que puede ser algo incidental, porque a lo mejor Pablo estaba intentando demostrar que no solamente se necesitaba ser santo, sino que también se necesitaba ser fiel, es decir, que dentro de la congregación que estaba siendo permeada por, recordemos, las tres corrientes, que era el gnosticismo, el judaísmo y el ascetismo, habían hermanos que se habían guardado fieles, que habían permanecido íntegros a la sana doctrina y precisamente al evangelio de puro y santo, y al evangelio eminentemente bíblico del Señor Jesucristo. Entonces, decíamos que esa fue la introducción, y la semana anterior hablamos precisamente de la oración de Pablo, hablamos de, digamos, sus votos, ¿verdad? La intención, el deseo de Pablo por la iglesia de Colosa, esa intención de verlos en algún momento, y decía que agradecía al Padre por la vida de ellos, pero también daba gracias por esta iglesia que, aunque él no la había fundado, no la había establecido, hacía parte, recordemos, de ese equipo ministerial que nosotros estuvimos referenciando la semana anterior. Recordemos que hablemos de Epafras, Epafrodito. Algunos dicen que Epafrodito es digamos que un diminutivo de Epafras, pero no es totalmente certificado. Estamos hablando de Filemón, estamos hablando de Epafras, estamos hablando de Epafras, Filemón, de Tíquico estamos hablando también, es decir, un equipo ministerial integrado por algunos colaboradores, que a su vez hay Onésimo también lo integramos. Recordemos que Onésimo es el que le lleva la carta a Filemón, precisamente a través de ese siervo, ese esclavo, que recordemos había oído de Filemón, que era Onésimo. Es digamos, el mensajero por medio del cual Pablo entrega o remite la carta a la epístola a Filemón por medio de Onésimo. Bueno, y la semana anterior empezamos también el estudio de lo que fue precisamente este himno. Nosotros nos trasladamos y hablamos de él como un himno. Yo lo llamo una tesis cristocéntrica. Es la meditación de Pablo sobre la persona y la obra de Jesús, que dejamos a medias tintas. Lo dejamos por la mitad, no pudimos terminar, pero voy a leer nuevamente el versículo 15 al 20, porque recordemos que, entre otras cosas, es analógico a lo que dice Filipenses, a lo que dice Juan, es decir, que el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se encuentran integrados diferentes himnos y diferentes tratados, tesis cristológicas, donde se destaca precisamente la deidad
la soberanía, el poder, el dominio, la autoridad, la eminencia, la preeminencia, mejor, de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo de la siguiente forma: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, eh, de su cruz, dice el libro sagrado, el libro eterno. Entonces voy a presentar, amados, para poder ir socializando nuestro tema de hoy. Quiero presentar las diapositivas. Dispénseme un momento porque voy a colocar aquí mi archivo en modo presentación, modo lectura, para que todos podamos ver claramente. ¿Ok? Activar el micrófono, no me sale, no puedo hablar. Estamos en nuestra sesión 4. Dispénseme un momento que estoy... No. Yo creo que está conectado. Vamos a entrar entonces en materia, hacer una especie de recorrido de panorámico en el tema. En los primeros versículos, la tesis cristológica de Pablo. Recordemos que es una introducción a la sesión doctrinal y teológica de Colosenses. Aquí vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de teología, vamos a hablar es un himno. Algunos le llaman la poesía de Pablo, pero tiene digamos, una connotación no tanto un estilo rico, un estilo gramatical exquisito, sino que contiene también algo medular, y es la esencia de la doctrina cristológica. Y precisamente el objetivo, la sección de esta Q4, el objetivo es una defensa enérgica de la deidad y de la preeminencia de Cristo. Recordemos los conflictos teológicos que se presentaban debido precisamente a la oposición herética por parte de los movimientos gnósticos y los movimientos judaizantes. Ahora, no solamente es una defensa o un estudio apologético, vamos a llamarlo así, un enunciado apologético de la deidad y de la preeminencia de Cristo. Estamos viendo a Pablo defender, digamos, la prevalencia de Jesucristo por encima de todas estas corrientes, movimientos, filosofías. Pablo le llama huecas, ¿verdad? Huecas, y llama vanas sutilezas a todos estos movimientos filosóficos del pensamiento, de la cultura y también de la religión, que estaban intentando crear un sincretismo a nivel religioso, y así distorsionar y tergiversar y trastornar la sana doctrina. Entonces, es una refutación de estas herejías que estaban
amenazando precisamente a la iglesia de Colosas. Pablo zanja la introducción y comienza digamos, una nueva sección en medio de este capítulo primero, y lo hará con una apologética férrea y enérgica en defensa precisamente de la deidad y la preeminencia de Cristo, para refutar y desterrar las terribles herejías que amenazaban la salud espiritual de la iglesia en Colosas. Ahora, decíamos que el tema no solamente era el contenido, sino la morfología del escrito de Pablo. Nos presenta uno de los pasajes más hermosos, sublimes, profundos de la palabra del Señor, que estaba, recuerden, al nivel de Juan 1, del 1 al 8, Filipenses 2, 5 al 11, 5 al 11, perdón, y Hebreos 1, 1 al 4. Recordemos precisamente el capítulo primero de Juan, donde que es abiertamente un escrito apologético. Precisamente ese capítulo 1 es un escrito que enfrenta o confronta mejor y digamos desmiente totalmente el gnosticismo a través de la presentación de Cristo como Dios y como hombre. Es lo más importante. Un himno que se cantaba, dicen algunos eruditos, algunos historiadores, exégetas, que este himno se cantaba en el momento de la Cena del Señor durante, digamos, la celebración en la iglesia pristina. Entonces, algunos infieren que este era un himno que se cantaba y que Pablo lo integra, escuchen, lo integra al escrito de precisamente de Colosenses. Pero sea un himno o sea un tratado teológico, es enteramente cristológico. Cristológico es lo que vamos a ver. Si queremos estudiar cristología, tenemos que empezar por estudiar el capítulo número 1 de Colosenses. Ahora, veamos las 9 marcas que identifican a Cristo según lo que nos presenta precisamente esta epístola. Y este fragmento del versículo número 15 al versículo número 18, esencialmente, yo diría que el 15 al 18, porque va al 20, pero el 15 al 18 nos contiene más profundamente y más dedicado al tema cristológico. Entonces, veamos esas marcas que identifican a Cristo. Primeramente, la imagen. Voy a enumerarlas, enunciarlas y después las vamos desarrollando. Nosotros la semana anterior quedamos hasta Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todo, absolutamente todo fue creado por Él. Él es antes de todo, todo subsiste en Él. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, que en todo tenga la preeminencia, es decir, la primacía. Y por último, la novena marca es que en él habita de forma total y permanente el pleroma, la plenitud de Dios. La semana anterior hablamos de precisamente esa relación que hay entre Cristo y el Padre, y hablamos en primer lugar, hablamos de precisamente lo que significaba imagen. Recordemos que es la primera aseveración. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. ¿Me dispensa un momento? Él es el primogénito de toda la creación. La palabra, recordemos, la palabra griega para o la expresión imagen, la palabra, recordemos que es icon o icon o icon, icon o icon, que se usa precisamente como un elemento representativo, un icono, y alude a una representación perfecta de algo. Es decir, un identificador, no solamente una representación visual y gráfica, sino un identificador, algo así como en un PARE, que es un identificador clásico en todos los países del mundo, una señal de tránsito, o el caso de prohibido fumar, que es una señal internacional, y cuando usted ve una imagen o una circunferencia
con un icono de un cigarrillo y una línea atravesada, significa prohibido fumar. Ese es un icono, lo que llamamos un icono. Y lo que está diciendo acá Pablo es que si hay alguien o si hay algo que puede representar o puede ser representativo, una representación perfecta, exacta, un identificador, digamos, ideal, idóneo, mejor, exacto del Padre, es precisamente la persona de Cristo. Recordemos que cuando Jesús en Juan capítulo 14, aquí tenemos la cita, le preguntan a sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta, le dicen precisamente Felipe. Y el Señor le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Es decir, que hay una representación histriónica de Cristo, del Padre a través de Cristo. Miren, recordemos que es importante, aún en el Antiguo Testamento, hablando de teofanía y hablando un poco de una asignatura que se llama divinidades, recordemos que las teofanías son representaciones precisamente, representaciones o figuras, ¿verdad? Del cielo o del mismo Dios. En este caso, recordemos que la zarza ardiente es una teofanía que representaba la presencia de Dios. Cuando en el capítulo 3 de eso, el Señor se le presenta a Moisés, Adonai, como el gran yo soy. Pero recordemos también de teofanías como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es precisamente una representación de Cristo. En aquel entonces, todavía Cristo no era ese ícono, ese icon o ese icon o ese icono no era todavía ese ícono, porque todavía no había sido manifestado, no había sido revelado, no había sido encarnado, no había sido manifestado en carne, como dice precisamente Pablo. Y entonces en la antigüedad, Cristo era presentado como el ángel de Jehová. Lo vemos en el capítulo 22 de Génesis, cuando precisamente el ángel de Jehová se presenta en el escenario del monte Moriah, en el momento en que Abraham va a sacrificar a Cristo. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová se presenta y habla en nombre de Dios, precisamente. Y en ese momento confirma ese ángel, el ángel de Jehová, que era digamos, hablemos del Hijo, aún sin manifestar, aún dentro de la dispensación veterotestamentaria. Ahí aparecía como el ángel de Jehová, pero cuando Dios manda a su Hijo en semejanza de hombre, cuando el Hijo es encarnado, cuando el Hijo nace y el Hijo viene a esta tierra, precisamente a asumir esa identidad del Padre, ese rol, ese estatus y esa imagen del Dios invisible, a partir de ahí ya cede o desaparece en la escritura del ángel de Jehová, porque ahora la imagen del Dios invisible es Cristo Jesús. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Esa afirmación es terrible, porque la Biblia dice que entre otras cosas, Moisés vio, hablando de antropomorfismo, la espalda de Dios. Dice que Moisés alcanzó a ver las espaldas de Dios, pero no fue precisamente las espaldas de Dios, porque la Biblia dice que a Dios el Padre, aclaremos, nadie lo ha visto jamás. A Dios el Padre nadie lo conoce, nadie lo ha podido ver. Pero a Dios el Padre lo podemos conocer a través del ícono o del icon, que es Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Qué tremenda esta enseñanza, porque no necesitamos de crucifijos, no necesitamos de imágenes ni aproximaciones artísticas para presentar o una figura o representar a Dios. Miren que dentro de lo que fue la estructura artística o la simbiosis artística entre lo que fue Roma y Grecia, en la cultura romana que fue permeada precisamente por el Imperio Romano, y la cultura romana que fue influenciada y permeada por el helenismo. Recordemos que Miguel Ángel en la Capilla Sistina pintó precisamente una representación artística pintoresca de la creación y presentan a Dios como un anciano,
con un triángulo en su cabeza. Y algunos, digamos que de forma temeraria dicen, lo que pasa es que Daniel lo vio como un anciano de días, pero recordemos que todo esto es metafórico, es un lenguaje metafórico y antropomórfico, es decir, que el Señor se da a conocer o se presenta a través de formas humanas, representaciones humanas, para mostrar parte de su carácter y para que nosotros lo podamos reconocer, que es lo importante en este caso. Me dispensan un momento, mis hermanos, disculpen un momento. Porque sigamos adelante. En segundo lugar, nosotros representamos en este momento precisamente la escritura dice la imagen del Dios invisible, luego dice el primogénito de toda la creación, que es precisamente la expresión, recordemos que es protótocos, que es la representación básicamente de esa primogenitura. Hablamos de primogenitura, de primogénito de toda la creación. Y quiero aquí enseguida hacer una alineación con la otra expresión que es primogénito de entre los muertos. No podemos, digamos, tener en poco el tema de que cuando habla que Cristo es el primogénito de entre los muertos, no se refiere que fue la primera criatura o la primera creación. Se está refiriendo precisamente a la prioridad que tiene el Señor Jesús ante toda la creación. Hablo de esta forma, su jefatura o su liderazgo sobre toda la creación. Y esto no significa que él nació primero. Debemos entender lo que en la Biblia significa primogénito. En ninguna parte de las escrituras se nos enseña que él tuvo su comienzo en Belén. Es decir, que fue un ser, hablemos de esta forma, sempiterno, es decir, que tuvo un comienzo y no tendrá un final porque es eterno. No, no, él no tuvo un comienzo, él es eterno porque no tuvo comienzo ni tiene fin tampoco. Es decir, la esencia del Hijo es la eternidad. Ahora, hablemos precisamente de esa característica que la Biblia menciona, ¿verdad? De ser el primogénito de toda la creación. Pablo estaba tratando con una de las filosofías más terribles y poderosas de aquellos días. Una de estas religiones de la época que trataban sobre todos estos misterios, quién había nacido primero, quién fue el primero. Recordemos que dentro del movimiento gnóstico había una serie de estatus y había una serie de preeminencias y había una serie de consideraciones acerca de quién de esos iluminados y esos seres elevados había sido primero que el otro. Y dependiendo de eso, digamos, se postulaba lo que era el poder, la autoridad y la relevancia. Ahora, había en estos casos digamos, unas filosofías muy, digamos, mitológicas, se puede decir. Una de ellas era el demiurgo. Sostenía el demiurgo, que era uno de esos misterios que hacían parte de estas filosofías que Pablo llama huecas y vanas sutilezas. Pablo llama, digamos, de una forma discordante a estas filosofías como huecas, vanas, vacías, y que estas filosofías contenían misterios y contenían mitología, misterios, contenían también algunas eh, eh, algunos postulados totalmente metafísicos
Y uno de ellos era el caso del demiurgo, que sostenía que Dios creó a una criatura inferior a él y subordinada por él. El demiurgo era un misterio que decía que Dios creó, escuche, a una criatura inferior a él y subordinada a él. Entonces, esta criatura a su vez creó otra criatura subordinada a ella, y entonces esa otra criatura creó a otra criatura inferior. ¿Se da cuenta? Es decir, una sucesión de creaciones, una sucesión de creaciones que eran progresivas. Y ellos, el demiurgo, se refería precisamente a Cristo, lo colocaba dentro de ese clúster. Era como un clúster donde Cristo hacía parte de esas criaturas subordinadas que Dios había creado y que eran inferiores de él. Y así sucesivamente se podía seguir descendiendo en un orden descendente por una escalera hasta que uno llegue a la criatura, hasta llegar a la criatura, ¿verdad? Interlineal o intercomunicadora, intercesora con nosotros, con el ser humano. Y Pablo aquí está desmintiendo esto, porque esto era básicamente gnosticismo. Y el demiurgo hacía parte de esos misterios extraños y esas connotaciones cósmicas y mitológicas del gnosticismo. Y Pablo lo está aquí, está totalmente desmintiendo, porque el gnosticismo enseñaba que Jesús había emanado de Dios, era uno de esos criaturas subordinadas que emanaba de Dios. Pablo está respondiendo aquí, él dice que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación. ¿Sí me entiende? No era el quinto, el sexto, el doceavo, no era el primogénito de toda la creación. Por eso dice protótocos. Protótocos significa, escuche, antes de toda la creación. Antes de toda la creación, eso significa protótocos, antes, o sea, antes de la creación existió él. O sea que él no empezó a existir a partir del año cero. Por eso Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo de Dios. Y dice la escritura que todo por él fue hecho y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Entonces ya vemos cómo Pablo presenta a Jesús como el protótipo, es decir, el que existió antes de toda la creación. Pero recordemos que también uno de esos nueve aspectos filiales de la deidad y de la preeminencia de Cristo dice que es el primogénito de entre los muertos. Lo explicamos. Jesús resucitó de entre los muertos. Es el único que ha resucitado, el único que se ha levantado de entre los muertos. Y Jesucristo se presenta precisamente como el que venció. Apocalipsis capítulo 1 dice que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Entonces Jesús es el protótocos, el primogénito de toda la creación, pero también el primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Hebreos 16 dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios, confirmando la deidad. Jesucristo no es el primer ser creado. Sin embargo, él está sobre toda la creación, sobre todo lo creado, y es creador. Ahora, sigamos adelante porque estamos enumerando precisamente esos aspectos importantes, interesantes. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, dice la escritura, ¿verdad? Sean tronos, principados, dominios, potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Entonces, en cuarto lugar, en él fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por él, esto aclara la situación o la cuestión de que él es un creador y que no es una criatura. Recordemos que el movimiento ruselista afirma que Jesucristo es un hijo creado de Dios y por ende un hermano de Satanás. De esa forma presenta el ruselismo a Cristo Jesús. Ahora, hay dos cosas que aparecen y son importantes para nosotros mencionar en el aspecto importante
de la visibilidad y la invisibilidad, porque Pablo acá dice que por él fueron creadas todas las cosas, aclara que él es creador. Después que dice que él es protótocos, el primogénito de la creación, Pablo vuelve a decir en el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Aquí hay dos principios importantes, porque habla de lo que fue creado, pero bajo dos variables, visibilidad e invisibilidad. Es interesante observar que Pablo menciona diferentes grados y rangos en las inteligencias espirituales. Pablo habla de tronos, dominios, principados, potestades. Es decir, que Pablo en este momento define a Jesús por encima de todas esas. Y recuerde, cuando hablo de inteligencia espiritual, me estoy moviendo dentro del contexto de la carta a los Colosenses, porque recordemos que dentro precisamente del movimiento gnóstico se presumía y se promovía las elevaciones espirituales para alcanzar la iluminación, la sabiduría y la inteligencia a través de, inclusive hoy día existe el movimiento gnóstico a través de mantras y a través de libros, para ellos libros espirituales y místicos. Pero Pablo dice que Jesús está por encima de cualquier inteligencia espiritual, que hay grados de huestes espirituales, aquí lo vemos, o angelicales, dominios, principados, tronos, dominios, principados, potestades. Pablo reconoce que hay una especie de estratificación, ¿verdad? Pablo lo reconoce, pero Pablo aclara y dice, Jesús está por encima de todo lo que fue creado visible o invisible. En la carta a los Efesios mencionamos el hecho de que tenemos un enemigo espiritual, ¿verdad? Satanás tiene sus huestes espirituales que se rebelaron contra él. Y por eso Pablo en Efesios también presenta en el capítulo 6 precisamente ese tipo de rango, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo aquí vuelve nuevamente a refrendar el tema del mundo espiritual o de las inteligencias espirituales o de los seres angelicales, pero Pablo coloca a Cristo, mientras que Efesios nos combina a nosotros tomar la armadura de Dios para precisamente soportar y hacer frente a las acechanzas del enemigo. Pablo aquí nos dice, ojo, hay alguien que está por encima. Recuerden, Cristo es presentado en Colosenses como cabeza. Y aquí dice, Cristo es la cabeza por encima de cualquier hueste espiritual, de cualquier enemigo espiritual, de cualquier entidad espiritual. Aquí estos rangos quedan sometidos, quedan sin prevalencia frente a la persona de Cristo Jesús. Él está por encima de lo que nosotros vemos, recordemos, visible, que es lo particular, lo normal, lo natural, lo básico. Pero también está por lo que no vemos, por encima de todo eso está Cristo. Amén. Entonces, qué tremendo. La cuarta declaración, porque la cuarta declaración nos presenta precisamente, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí tenemos el versículo 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Esto lo acabamos de estudiar. De estos dos versículos también se deriva algo interesante después de hablar de la creación visible e invisible. También tenemos dos ítems para nosotros destacar, que es el ítem del creador y el ítem del eterno. Recordemos que el eterno es el Olán. Con estas estas precisiones, Pablo nos da un rápido, ¿verdad? Un rápido panorama de lo que es la autoridad de Dios o de Cristo mejor como creador y como eterno frente a lo que era la adoración herética a los ángeles dentro del contexto gnóstico, y identifica al amado y eterno Hijo de Dios en el lugar de máxima y absoluta preeminencia, la cual corresponde como Dios y creador, aclarando a la vez que Él no es criatura. Eso es lo más relevante.
dentro de esto. Ahora, me gusta mucho lo que dice Hebreos 1:2, porque dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2, Juan 1:3, ya lo enunciamos hace un momento, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Cristo Jesús. Pero Hebreos 1:2 nos ratifica que Cristo es el heredero de todas las cosas. Nos dice, nos refrenda que es un protótocos, pero nos dice también que el Padre constituyó a Jesús no como parte integrada de esa creación, sino como heredero de todas las cosas. Y dice la Biblia que por quien constituyó a sí mismo, es decir, el universo. Es decir, que Cristo estuvo como creador también en medio del proceso de pristino de la creación. Ahora, nos dice la Escritura también que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es el fin absoluto de toda la creación y es el origen y el fin absoluto de toda la creación. O sea, aquí hay dos elocuentes preposiciones, por él y para él, que digamos refrendan mucho, por él y para él. Pero recordemos que empieza también con en él. También se utiliza la preposición en él. Se utiliza por él y también se utiliza para él. Esto es, digamos, de una forma gramatical bastante audaz por parte de Pablo, porque recordemos la importancia gramatical de las preposiciones. Las preposiciones nos brindan precisamente una categorización del elemento enunciado. Él es la causa, el agente ejecutor de la creación, es decir, la causa, ¿verdad? Él es quien produce. Él es quien gesta, el quien se encarga de ejecutar la creación. Ahora, él es el fin mismo de esa creación, porque no solamente es el agente ejecutor, o sea, él estuvo en la creación, él es creador, es el agente por el cual el Padre ejecuta la creación, sino que también dice que es el fin de esa creación y es la corona de la creación. Ahora, él es la esfera en la cual todo recibe su forma, todo se expresa, todo se lleva a cabo partiendo de él. Él es el origen y es la meta de toda la creación, es la corona de la creación. Romanos 11:36, es tremendo lo que dice, porque Romanos 11:36, voy a leer para ustedes, Romanos 11:36 nos dice lo siguiente, leo para ustedes, para que veamos que no solamente la importancia de examinar exegéticamente, sino gramaticalmente lo que estamos estudiando. Aquí aparecen las tres proposiciones, mire. Dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Voy a leer desde el 33 porque también es otra boda. Esto es poético. Esto es médula, sustancia. Esto es teología. Esto es también doctrina, cristología. Mire lo que dice 33, precisamente de la carta a los Romanos 11:33. Dice, hermoso, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Al ser la gloria por todos los siglos. Esto nos enseña que nosotros muchas veces de forma ignorante y temeraria oramos y exigimos a Dios. Mire, yo he escuchado predicaciones donde las personas le piden o le exigen a Dios que les restituya algo, que les devuelva algo, que les entregue algo. E inclusive hay una canción que yo siempre, digamos, he criticado porque es una canción totalmente herética que se llama Arrebato. Y esta canción es muy popular, no sé si allá en Perú, pero aquí en Colombia, las congregaciones las danzan, las colocan en los cultos, entre comillas, de avivamiento y todas estas cosas. Y esta cantante, Nancy Amancio, dice que le arrebata las cosas a Satanás
y que le pide a Dios que le restituya y tantas cosas. Pero resulta que la Escritura dice, ¿quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, de él. Es decir, que le pertenecen. Por él, es decir, que él es la razón por las cosas, por el que las cosas existen. Y para él se refiere que todo está a su disposición. Entonces, mire lo tremendo. Es como hablemos del diezmo y de la ofrenda. Usted no le da nada a Dios. Usted le está devolviendo a Dios de lo que Dios le ha dado primero. Porque utilizar la expresión dar es una expresión también muy intrépida. La Escritura dice, ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. No le podemos dar, simplemente le podemos devolver algo que previamente él nos dio. Él nos da. Es más, Juan dice que no es que nosotros le hayamos amado a él, sino que él nos amó primero y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire la importancia de nosotros, no solamente el tema posicional de Cristo, el tema de su estatus, manejarlo a nivel de teología, sino a nivel litúrgico, a nivel de oración, de adoración, a nivel de comunión, inclusive a nivel eclesiológico, es decir, en lo que es los asuntos y la administración de la iglesia, porque nos damos cuenta que muchas veces no tenemos a Cristo de una forma preeminente en nuestras iglesias. Usted se da cuenta que en muchos estilos de adoración no tienen a Cristo como precisamente la preeminencia de que la adoración es de Él, por Él y para Él. No. Hoy la mayoría de cánticos tienen unas connotaciones humanísticas, circunstanciales y también yo diría que animosas, pero no contienen el elemento de la preeminencia cristológica. La Biblia dice que de él, por él y para él son todas las cosas. Es más, la oración, es más, el momento de nosotros entregar los diezmos, yo no puedo decir que yo le voy a dar a Dios algo o que yo voy a hacer un pacto, porque hoy se hacen pactos que no tienen ninguna vigencia. Mire, el último pacto vigente es el pacto en la sangre de Cristo. Ya usted y yo podremos hacer una promesa o un voto a Dios, pero usted y yo no podemos hacer ningún pacto, que poner ningún pacto, porque sería colocar un pacto por encima del pacto sempiterno con Cristo, del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Entonces debemos tener mucho cuidado con los alcances de nuestras oraciones, de nuestras predicaciones, de nuestras confesiones, de nuestras adoraciones, de nuestra adoración y de la eclesiología que se está manejando en las congregaciones. Ahora, es importante lo que Pablo confirma acá, que él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Voy a pasar a esta parte. Antes de todas las cosas, el versículo 17, esta parte interesante, porque vamos a hablar un poco no de cronos, sino de kairos, es decir, el tiempo desde una connotación espiritual, desde la eternidad. Pablo dice que antes de todas las cosas, alude a la eternidad. Recordemos que el término sempiterno, que es un término que tiene mucho que ver precisamente con una connotación herética, aquí pierde toda vigencia, porque Pablo presenta a Cristo por delante, por encima, anterior a todas las cosas. Es decir, habla de la eternidad. Él estaba junto con el Padre al momento de existir de la eternidad, en la eternidad, antes de existir la creación y el universo. Cristo ya existía, ya él, antes de todas las cosas, estaba presente. La importancia. Recordemos que Apocalipsis, utilizando la primera y la última letra del alfabeto griego, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Se presenta a Jesús y dice: el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, quiero detenerme aquí un momento en la importancia de
el sostenimiento. Recordemos que hay tres términos teológicos que debemos manejar claramente y sin ninguna clase de confusión. La gracia, que es el don inmerecido; la misericordia, que es el castigo no recibido; la condena no recibida es la misericordia; la condena o el castigo no recibido, merecido, claro. Y está la providencia, que es precisamente la capacidad o la virtud de Dios para sostener su creación. Entonces, Pablo dice que todas las cosas en él subsisten, dice el apóstol Pablo. Alude en la palabra griega para sustentar, ¿verdad? Para sostener, porque dice subsisten, que es lo mismo que sustentar y que sostener. Es la palabra griega sunistemi, y la palabra griega sunistemi alude a mantener en perfecto orden, cohesión, armonía, organización, al igual que todos los miembros de un cuerpo humano. Haciendo una analogía, mantener la creación, toda la creación, en un perfecto orden, cohesión, armonía y organización, al igual que se mantienen todos los miembros dentro de un cuerpo humano, haciendo una analogía con el cuerpo humano, al igual que nuestros órganos, tejidos, nuestros miembros, mantienen una perfecta cohesión y una perfecta articulación en conjunto. Así también la Biblia dice que Dios no solamente sunistemi traduce sostener, es decir, sustentar, es decir, proveer lo necesario, porque eso es providencia precisamente. Dios derrama providencia sobre su creación. Por eso la Biblia dice que dice la Biblia que mira las aves de los cielos en Mateo 6, que no siembran ni recogen granero, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice, y mirad los lirios del campo, que os digo que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Dios lo viste así. Y la hierba que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios también la viste así. ¿Cuánto más no hará con vosotros, hombres de poca fe? Es decir, la creación subsiste por la providencia de Dios. Toda la creación es sostenida por Dios, sustentada por Dios. Pero sunistemi no solamente se refiere al sostenimiento, sino también a mantener un perfecto orden, una alineación, una armonía, una organización, es decir, el tema de los días, el tema de las estaciones, el movimiento de traslación y de rotación precisamente del sol, de la Tierra alrededor del sol y de la Tierra en el eje, es decir, el movimiento giratorio sobre sí misma de la Tierra. Todo eso habla del sunistemi, o habla del sustento que Dios hace de toda su creación en la persona de Cristo. Recuerde, en la persona de Cristo. Cristo sostiene todas las cosas. Qué tremendo. Y termino con este poema, el versículo 18 dice, en este tratado teológico, esta tesis cristológica, con la relación de Cristo con la iglesia. Recordemos que son tres tipos de relaciones, ¿verdad? Y esta tercera relación de Cristo con la iglesia, versículos 18 y 19, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Este es uno de los versículos clave, porque cuando Pablo habla precisamente de la cabeza del cuerpo, alude, como en otras partes de la escritura, a la metáfora, a una metáfora. Pablo alude a una representación, ¿verdad? A una representación figurada, como en 1 Corintios 12, donde presenta precisamente a la iglesia como hace una representación antropomórfica y menciona manos y menciona pies, ¿verdad? Y menciona el ojo. Esta metáfora quiere indicar que al igual que todo el cuerpo es controlado y gobernado por la cabeza, donde las funciones cerebrales y nerviosas parten de la cabeza, Cristo es quien gobierna y quien dirige a la iglesia para darle vida, guía y dirección. Lo interesante es presentar a una cabeza
perdón, a una iglesia con una cabeza, a una iglesia con un señor, una iglesia con una autoridad máxima que está por encima del cuerpo. Una cabeza que rige los destinos de la esposa, que es precisamente la iglesia de Jesús. Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12, voy a leerlo, Primera de Corintios 12, voy a leer un poquito para que usted observe la referencia que hace Pablo al cuerpo. Dice lo siguiente, capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio beber de un mismo espíritu. Mira lo que dice el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Así que vemos una representación. En el versículo número 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mire cómo articula Pablo articula los miembros para destacar las diferencias, la dinámica de la variedad en los dones, en los ministerios, en la funcionalidad del cuerpo, y presenta a nosotros. Nosotros somos los miembros de la iglesia, los que conformamos ese cuerpo. Lo presenta con representaciones, ¿verdad? Representaciones biológicas. Dice, uno es cabeza, uno es oído, otro es olfato, otro es ojo, otro es cabeza, otro es pie. Pero dice la escritura que por encima de esto está la cabeza, que es el cuerpo. Efesios 1, la cabeza del cuerpo, que es Cristo Jesús. Efesios 1, 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. En Efesios, el énfasis recae sobre el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Colosenses, lo que estamos estudiando, la epístola, el énfasis recae sobre la cabeza del cuerpo. Esto es Cristo. Recordemos, Efesios presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, Colosenses como Cristo como la cabeza, le da relevancia a Cristo como la cabeza, y Filipenses presenta a la iglesia andando, desarrollándose, avanzando con un elemento particular como es el gozo a través del mundo. Pero todas las epístolas presentan de una u otra forma la relación entre Cristo y su iglesia. Ahora, la importancia de lo que termina diciendo Pablo para terminar con este himno, con este tratado cristocéntrico, donde vuelve a recalcar que él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. La palabra principio aparece otra vez. Recordemos que aparece primogenitura, que dice en él, por él y para él, pero ahora aparece nuevamente principio. Un énfasis, un énfasis, un acento teológico para demostrar que Cristo existió desde un principio, que no hace parte de esa escalera mística de la que hablaban los gnósticos, es decir, una sucesión de creaciones subordinadas, de seres creados subordinados. Esa cadena, ese eslabón interminable dentro del gnosticismo, ¿no? Dice el principio aquí. El principio, en la palabra original, el original griego es arché. Arché. Esta palabra es la misma que aparece en Juan 1:1 y en Proverbios 8:22. Recordemos que Juan 1:1 empieza en el principio, en la palabra arché, y significa que tanto la primera
y en la primera y antigua creación como para la nueva creación, es decir, la nueva creación del nuevo pacto, es decir, lo que dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios 5, 17, que dice, de modo si alguno es en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra arché es una palabra, es una palabra conglomerada, que lo que significa es un adjetivo que significa que tanto en la primera, que es la antigua creación, como para la nueva, Cristo es el principio y el origen de todas las cosas. Es lo que está diciendo la escritura acá. Cristo es el principio de la creación o en el momento de lo que fue la creación pristina, allá en el cielo, esa creación pristina que fue en el cielo, la primera creación, donde fueron creados los ejércitos de los cielos, ya él fue el principio de todo, fue el principio de la creación o de la segunda creación, que fue la creación del ser humano, la creación de los cielos y la tierra. Ahí también Cristo fue el principio, y también Cristo fue el principio en la nueva creación espiritual, es decir, en el nuevo hombre, en el nuevo nacido. Recordemos que Juan 1, capítulo 1, dice, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados por carne ni sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Recordemos, ese nuevo nacimiento que dice Juan capítulo 3, esa nueva creación, esa nueva criatura, también de esa nueva creación, Cristo es el principio. Así que está claro que Cristo es el principio de todas las cosas, hermano. Cristo es el primogénito de la creación, el principio de la creación, y luego el primogénito de entre los muertos. Aquí para terminar, recordemos que su resurrección no tiene paralelo. Es el único que resucitó espontáneamente para no volver a morir, y también es el único que resucitó en un cuerpo glorificado. Con eso quiero terminar. Apocalipsis 1:5, y Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiero terminar el tratado cristocéntrico con precisamente lo último que nos dice Pablo acá en esta oda. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. La preeminencia para que en Cristo, para que en todo él tenga la preeminencia. Es decir, la misma expresión preeminencia es primacía. Es decir, para que en todo, Cristo sea la primacía, la primicia, la preeminencia. Nadie puede ser en algo más extraordinario que esto. La voluntad de Cristo debe prevalecer por toda la creación de Dios. Esa siempre ha sido la intención de Dios. Que Cristo prevalezca, preeminezca, primacíe por encima de todas las cosas. Él debe tener la preeminencia. Amados hermanos, predicadores, salmistas, pastores, misioneros, la preeminencia, la primacía, la primicia le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él le pertenece. Termino con la expresión pleroma, que espero que sea una expresión con que nosotros nos familiaricemos. Si tenemos que hablar de una expresión que nos identifica la carta a los colosenses, es el pleroma. La pleroma, la palabra en griego que significa plenitud, totalidad. Con esto termina Pablo diciendo, ahora no solamente que es el inicio, que es el inicio de todo, que es el primogénito, que es el protótocos, sino que también Cristo es la plenitud. En él, la expresión pleroma, que era una expresión griega que se utilizaba para plenitud, para totalidad, es la que utiliza aquí Pablo. Significa
que estaba integrado, la perfecta, la completa, la absoluta, la total, la naturaleza y manifestación poderosa del Dios vivo, del único verdadero Dios, estaba habitando totalmente, plenamente en Cristo. Escuchen, no una aproximación, no una imagen, no una semejanza, no una escala. Dice la Escritura que en él estaba toda la plenitud. Cuando Cristo vino a este mundo en semejanza de hombre, en él estaba la plenitud. Cristo, a pesar de que era hombre y que era Dios, a pesar de que tenía un componente humano, a pesar de lo que fue la hipostática, la ley de la hipostática que se manifestó en Cristo, él tenía la plenitud de Dios, aún dentro de su ministerio terrenal. En él habitaba la plenitud de Dios. El Padre agradó que él habitara. Él, es decir, él era totalmente Dios y era también hombre. No 50% hombre y 50% Dios, sino 100% Dios y 100% hombre. En él habitaba toda la plenitud. Por eso cuando Cristo va a ser capturado y Malco corta la cabeza del siervo, ¿verdad? Del sumo sacerdote, el Señor le dice, a Pedro le dice, guarda la espada en tu vaina. Perdón, cuando Pedro corta la espada de Malco, estaba colocando Malco con espada. Cuando Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote Malco, el Señor le dice a Pedro que meta su espada en su vaina, porque si él quisiera, él podía pedir a su padre legiones de ángeles. Es decir, que Jesús tenía la plenitud de la deidad en su ministerio terrenal. Por eso pudo caminar sobre las aguas. Por eso pudo levantar de entre la muerte a los que habían fallecido. Por eso pudo multiplicar los panes y los peces. Por eso pudo transfigurarse, porque en Cristo no habita parcialmente Dios. Sí, quiero que entiendan eso. No era una manifestación parcial, sino que la plenitud total del Padre, de Dios, estaba en Cristo Jesús. Así que termino con un bosquejo final de las tesis. Esto se lo voy a pasar en las diapositivas. Podríamos resumir en 4 aspectos principales: la relación de Cristo con el Padre, el versículo 15, la relación de Cristo con la creación, el versículo 16 y 17, la relación de Cristo con la iglesia, 18 y 19, y la relación de Cristo con la cruz, versículo 20. Quiero terminar con esos últimos versículos del capítulo número 1. La obra objetiva de Cristo, el versículo 20 al 23. Versículo 20 al 23, que dice lo siguiente, el versículo 20 al 23. Dice lo siguiente, amados hermanos. Dice lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo interesante es que aquí Pablo afirma que la paz fue realizada mediante la sangre de su cruz. Esto significa que al pagar el castigo, al justificarnos, al expiar nuestra culpa, al llevar nuestro pecado, al pagar por nuestros pecados, el de usted y el mío en la cruz, dentro de todas las connotaciones y de pronto las adiciones que significó el sacrificio perfecto de Jesús, eso incluyó el tema de la reconciliación. Reconciliar, dice la Escritura, por medio de él todas las cosas. Es decir, lo primero y lo primario es que nos reconcilió con nuestro Dios. Se hizo la paz por medio de la sangre de su cruz entre el Dios y el pecador, entre el creador y sus criaturas. Así que Dios no se acerca más al hombre acusándole, señalándolo su rebelión y pecado y anunciándolo que va a ser condenado y castigado, porque a partir del sacrificio de Cristo, Dios nos está diciendo a nosotros que él
que en su Hijo Él colocó, como dice Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó el pecado para que Cristo pagara con su sufrimiento y su muerte nuestros pecados, la pena por todos nuestros pecados, y para que a través de esa muerte en la cruz hiciera la paz entre Dios y su creación. Ahora la paz ha sido hecha en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos reconciliados con Dios y estamos en paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora dice la Escritura algo para acotar, que en otro tiempo éramos extraños. La palabra antigua griega para traducir extraños es apeliotriomenus. Apeliotriomenus, así suena. Parece un trabalengua. Apeliotriomenus. Apeliotriomenus significa literalmente transferidos a otro dueño. Esta transferencia de propiedad de Dios a Satanás y a nosotros mismos nos ha afectado en mente y comportamiento. Cuando dice que éramos extraños, esta palabra apeliotriomenus con doble L, significa que cuando nosotros pecamos, cuando nuestros padres pecaron, fuimos transferidos a otro dueño. Ya no le pertenecíamos a Dios, sino a Satanás. Por eso utiliza la palabra extraños, porque éramos literalmente propiedad de otro dueño, no de Jesús, sino precisamente de Satanás. Por eso en la tentación, Satanás, una de las formas de tentar a Cristo es decirle que todo esto te veré si postrado me adorares porque a mí me fue entregado. Es decir, que el Apolotrumenus se produjo en el huerto del Edén. Esta es la obra objetiva de Cristo. Éramos extraños y nos reconcilió y nos dio paz y nos hicimos la paz. Básicamente, la paz con Dios en primer lugar. La paz con Dios. Ahora, también la respuesta de Dios al problema de la alienación, es la reconciliación iniciada por su obra en la cruz. No solamente hablemos de la reconciliación, estar en paz con Dios, sino también hablemos que Dios no se encontró con nosotros en la obra de la reconciliación. Dios no se encontró con nosotros a la mitad del camino. Él llega hasta el final para encontrarse con nosotros y nos invita a aceptarlo. Es decir, no eres tú, como he escuchado muchas personas que dicen, yo busqué a Dios, yo encontré a Dios, yo encontré a Dios, es como si Dios se hubiera perdido. No fue que nosotros lo encontramos en mitad del camino a Dios. Dios no estaba perdido, estábamos perdidos por nosotros. Es decir, que el que nos reconcilió no fue usted el que se reconcilió con Dios, como mucha gente dice, no, yo me quiero reconciliar con Dios. Así dicen algunos que están apartados y van a hacer una oración de fe. No, el que reconcilia es Cristo. El que nos reconcilia con Dios es Cristo. Es decir, que la reconciliación también tiene un iniciador o inicio y es Cristo Jesús. Cristo en su obra objetiva es quien nos reconcilia con el Padre. Ahora, ¿cuál es ese propósito de que ya no seamos extraños? Es decir, que seamos transferidos al nuevo dueño que es Cristo, que ya no seamos enemigos, sino reconciliados. Dice la Escritura, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Este es el resultado de la obra reconciliadora de Cristo. En conjunto, estas palabras muestran que Jesús somos no solamente reconciliados, sino el propósito es ser puros y ser santos. Agios, recuerde, agios y agianos, que es puros. Es decir, que no podemos ser acusados de impureza si hemos acudido a Jesús, quien nos puede hacer puros, santos, sin mancha, y me gusta mucho la palabra irreprensibles, delante de la misma palabra que utiliza Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 en los requisitos de los ancianos.
Y voy a leer el último versículo ya para terminar. Quiero leer la última parte de lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 24 al 29 estoy leyendo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer la riqueza de gloria de este misterio entre los gentiles, que es en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Con esto quiero terminar, hermanos, hacer una alusión a esta última parte, y es precisamente en la obra subjetiva de Cristo. Hablamos de una obra subjetiva porque estamos hablando de una interacción humana en esta parte. Estamos hablando de las aflicciones, dice la Escritura. No son las mismas aflicciones que Cristo padeció en la cruz. La mayoría de los comentaristas ven esta referencia a aflicción, a la aflicción que Jesús soportó durante su ministerio, pero no es realmente la misma aflicción. Estas aflicciones aún no están completas, y en ese sentido, algunos dicen que Jesús todavía sufre mientras ministra a través de su pueblo. Es decir, que algunos afirman que a través del sufrimiento de la iglesia también está sufriendo Cristo, o se está complementando los sufrimientos de Cristo. Es lo que dice precisamente la Escritura, ¿verdad? Dice, Pablo dice: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que Pablo afirma o asevera que el sufrimiento de la iglesia es una adición al sufrimiento que padeció Cristo en su ministerio redentor. Es decir, que cuando la iglesia sufre, el cuerpo que es Cristo, Cristo también sufre. Y esto haciendo alusión Pablo, recordemos cuando él perseguía a la iglesia, que en el momento de su conversión, precisamente en el libro de Hechos, el Señor Jesucristo se le presenta a Jesús en capítulo 9 de Hechos y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le afirma: dura cosa te dar cosas contra el hijo. Pablo perseguía a los cristianos, es decir, al cuerpo, pero estaba persiguiendo a la cabeza también, que es a Cristo Jesús. La integración indivisible de Cristo con su iglesia. Por eso Pablo habla del sufrimiento y lo relaciona con el sufrimiento de Cristo. No estamos adicionando nada, recuerden, no estamos añadiendo aditivos, simplemente es una referencia antropológica de precisamente el sufrimiento humano como una representación, escuche, dentro de las proporciones, guardando las proporciones de lo que Cristo sufrió, y que en este momento ese sufrimiento se refleja en la persecución y en las crisis y en las persecuciones y en los conflictos de su cuerpo, que es la iglesia. Y con eso terminamos por hoy, mis hermanos. Voy a dejar de proyectar para volver a la cámara. Dispénseme un momento. Ok. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que hayamos complementado perfectamente integralmente el capítulo 1. Creo que
hicimos una explicación exegética porque la semana anterior hicimos una síntesis o algo sistemático o panorámico de lo que fue este tratado, esta tesis cristológica de Pablo para con la cabeza, la plenitud, la preeminencia, el inicio, el primogénito. En él, por él, en él y para él son todas las cosas. Dios les bendiga. Nuestra hermana Andrea, que es la coordinadora. Gracias, profesor Alberto. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. No sabemos si les ha quedado todo claro como el agua o si tienen alguna pregunta pueden levantar su manito porque si no el profesor les va a hacer preguntas. No, es broma. Hermano Rafael, adelante. Tiene su manito levantada. Ah, ok. Listo. Perdónenme. Saludos, profesor. Felicitaciones. Hola. Amén, hermano Rafael. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Amén. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias. Bueno, Gloria a Dios. me incorporé hoy a la clase y seguramente la pregunta es tal vez ignoro cosas que usted ya dijo en cuanto al logo como lo ve el gnosticismo, ¿no? Como un eón, una manifestación, una emanación. En pocas palabras, un ser creado que luego procedió a crear todas las cosas. No sé si entonces Colosenses es como una defensa de ese concepto que tenían los gnósticos. Y otra pregunta derivada de la misma es ¿de qué manera o tal vez este pensamiento tuvo influencia en Arrio? Porque entendemos que Arrio dijo que el logo fue la primera y más sublime de las criaturas. Bueno, hasta allí, profe. Bueno, respecto al tema de el gnosticismo, evidentemente, hablemos de apologética. Hablemos de apologética porque básicamente lo que pues hoy nosotros, lo que se aduce en Colosenses, evidentemente el cuerpo, la estructura de este tratado cristocéntrico, lo que hace es precisamente desvirtuar el hecho de esa creación subordinada, secuencial, subordinada, progresiva, que de la que habla precisamente el gnosticismo, que han sido o han ido siendo mejor creados seres, se puede decir divinizados, y que a su vez el subsiguiente es mucho más elevado y así sucesivamente, progresivamente. Hay una serie de, digamos, una maraña, una red de creadores sucesivos, progresivos, subordinados a un ser supremo. Y sí, efectivamente, Pablo lo que hace es desmitificar aquello y nos damos cuenta que Pablo presenta a Cristo como creador y no como criatura, como inicio, recordemos que fue lo que dijimos, como inicio, como primogénito y también gramaticalmente lo que nosotros acá resaltamos, las preposiciones destacan precisamente deidad y una intención propositiva, es decir, que en él estaban todos los propósitos fueron cumplidos precisamente Jesús, en él, por él y para él. Ahora, cuando usted me habla de Arrio, del prevístero Arrio, que hablándome del logos, me repite la pregunta porque la pregunta no se la escuché bien o no se la entendí. No, que tal vez pensé que este concepto gnóstico tal vez influyó Usted habla del arrianismo. Ajá, sí, que el concepto gnóstico de ese eón creado, que creó después todas las cosas, tal vez se me ocurrió pensar que tal vez influyó en el pensamiento de Arrio para llegar a decir que el logo fue la Sí, primera claro. de las criaturas. Sí, pues no le puedo de pronto confirmar, hermano, me recuerda el nombre, hermano Rafael, perdón, que Arrio fuera influenciado por el gnosticismo. Porque, entre otras cosas, Arrio, digamos que su doctrina es religiosa y es una doctrina muy cristológica. Él era un prevístero.
él lo que decía, o sea, lo que afirmamos nosotros, él hablaba, a diferencia del gnosticismo, que recordemos que son muchos seres creados subordinados, que a su vez hacen parte de esa escalera, de esos eslabones. Pero Arrio decía que Jesucristo era el Hijo de Dios, es decir, que fue creado por Dios, que no era eterno, sino que fue engendrado en el tiempo. Esta es una doctrina ortodoxa o radical también de Eunomio. También Eunomio afirmó lo mismo, dijo lo mismo, es decir, yo creo que está más cercana, se lo voy a presentar de esta forma. Los testigos de Jehová creo que más bien se aproximaron, los roselistas, al arrianismo, porque los testigos de Jehová consideran sí que precisamente Cristo fue engendrado en el tiempo, al igual que Satanás. Pero difiere un poco de que Arrio haya tomado su influencia de pronto teológica a partir del movimiento gnóstico. Entonces, eso es, mi hermano. Gracias. Bueno, mi hermano, para servirle. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta que de repente deseen realizar? ¿O todo está claro? No hacen preguntas, Andrea. No sé si Ah, entendieron todo o ya se pero- están durmiendo. no, ahí se están animando, ahí se están animando. El hermano Pedro Flores también tiene la mano levantada. Adelante, hermano Pedro. Pastor, buenas noches. Bendiciones para todos. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Los ¿Cómo hermanos está, no se hermano animan a Pedro? preguntar. Se han quedado. Yo Bueno, creo que les ha quedado todo muy claro. yo feliz por la explicación, me queda todo muy interesante. Mi única incertidumbre o incógnita o mi pregunta es esta. ¿Cuál sería la expresión adecuada que deberíamos utilizar nosotros refiriéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Trinidad o triunidad? Bueno, digamos, el término que se ha acuñado últimamente es triunidad, porque el término Trinidad, que digamos que es una síntesis de la palabra tri y de unidad, de pronto no reflejaba solamente una percepción grupal, pero de pronto se perdió un poco la esencia de la unidad. Entonces, en teología se ha reemplazado Trinidad por triunidad para demostrar dentro de un conglomerado un proceso unificatorio. Trinidad no es tan representativo. Por eso a nivel teológico se ha implementado en este último tiempo, se ha cambiado. Pues cuando yo estudié en los años 90, estudié el Instituto Bíblico, que fue primero que estudié en los años 90, se utilizaba Trinidad. Pero a Sí. partir de este siglo se está utilizando triunidad porque la intención es precisamente crear un concepto mucho más expresivo y demostrativo del concepto teológico. Entonces la palabra que deberíamos utilizar cuando compartimos con la iglesia debería ser triunidad, Triunidad, sí. que deja un concepto más claro de la unidad. Sí, claro, porque es que cuando hablamos de triunidad, recordemos que estamos utilizando un prefijo que es tres y un sufijo que es unidad. Pero cuando dice Trinidad, el sufijo nidad no representa, no es totalmente representativo de unidad. Entonces, estaba como muy acuñado y digamos que en cierta forma se desplegó un poco, se le injertó la U y es como mucho más demostrativo. Porque cuando digo triunidad estoy inmediatamente asociando los dos términos, tres en uno, es lo que significa eso. Trinidad, además que el tema de Trinidad pasó de convertirse en, digamos, un término, en un término nominal, es decir, que pasó a ser parte de nombres, de ciudades, de tantas cosas y se perdió mucho el sentido teológico al que originalmente se le dio. Entonces, yo recomiendo que se utilice mejor la expresión, es la que estamos utilizando, pues yo la utilizo,
triunidad en lugar de trinidad. ¿Se sabe de dónde parte, de dónde nace, o es que apareció y lo empezamos a usar? No, definitivamente. Pues el tema de la Trinidad, nosotros sabemos que la palabra del Señor, recordemos que se escribió el Nuevo Testamento en griego koiné. El griego koiné fue traducido, recordemos, la Septuaginta se encargó de traducir lo que fue el Antiguo Testamento de hebreo a griego y el Nuevo Testamento en griego. Es decir, que toda la Biblia quedó en griego. Eso fue la Septuaginta. Luego apareció la famosa Vulgata Latina. Y en esa transición de la Vulgata Latina al castellano apareció el latín. El latín es Trinitas. Es decir, que la palabra Trinidad no existe dentro de un lenguaje, de una lengua antigua, como si existe Trinitas, que era el latín. Trinidad es una frase que nosotros estamos implementando, pero la que sí existió en la Vulgata Latina fue Trinitas. Trinitas es una expresión que significa que está conformado por tres. Por tanto, hace referencia, apareció acompañado de la palabra Santa Trinidad. Pero recuerde, esto fue implementado precisamente por la Iglesia Católica. Esto fue implementado, esto fue un dogma que se implementó, que se trajo, digamos, se incluyó dentro de la doctrina católica para profesar precisamente la existencia de un Dios de tres personas. Pero tiene un origen, o sea, algunos lo consideran la palabra, digamos, una palabra de origen pagano, pero realmente, digamos que muchas de las, digámoslo de esta forma, hermano Pedro, muchas de las doctrinas que fueron rescatadas, que fueron recuperadas, vinieron después de la Reforma. Después de la Reforma se pudieron rescatar algunos puntos fundamentales, aspectos fundamentales, coyunturales de la doctrina apostólica, y lo que se hizo fue empezar a implementar lo que fueron los nominativos para representar esa doctrina. O sea, los apóstoles no lo hicieron. No lo hicieron tampoco la iglesia del siglo I. Fue implementado después dentro de los catecismos católicos. Entonces, es netamente católico. Por eso le digo que dentro de la Biblia no aparece, porque es una expresión latina. Recordemos que el latín fue la base, el fundamento de lo que fue las traducciones de las Biblias católicas, de las Biblias romanas. Gracias, Amén. pastor. Gracias. Para servirle, hermano Pedro. Dios le bendiga. Ok, gracias, hermano. Bueno, creo que nadie más tiene ninguna otra consulta, ninguna otra pregunta, entonces podemos, de repente pueden encender sus cámaras para poder tomarnos una foto brevemente y proceder a orar para poder retirarnos. Hermanos, los invitamos a prender sus cámaras, a peinarse y a sonreír. Prendan sus cámaras porque yo no los veo. Yo nada más veo a Andrea, al hermano Rafael, no veo a más nadie. Por ahí está Carlita, el hermano Oscar, ahí está Pedro otra Al hermano vez. Pedro. Hermano César, hermana Cecilia, Sandra, Adriana, Manuel. Ok, les vamos a dar 3 segundos más para que prendan sus cámaras para poder tomar la foto, ¿ok? Listo, vamos a tomar la foto. Entonces contamos 3, 2, 1. Listo, ahí tomando asistencia de paso. Bueno, vamos a orar para poder despedirnos ahora sí. ¿Algún voluntario que nos quiera apoyar con la oración de despedida o procedemos? Ok, no hay voluntarios. Ok, vamos a orar. Cierren sus ojitos ahí donde están. Amado Padre del cielo, te damos gracias por tu Gracias, palabra, Señor. Señor. Te damos gracias por los que han podido participar en la clase del día de hoy. Te pedimos que sigas
trayendo, Padre, más hermanos a poder aprender y que la palabra que hoy día ha sido expuesta sea guardada en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. Señor, te damos gracias por el maestro, Padre, que no se desanime, Señor, en este camino, sino sigue llenándolo de sabiduría, de paciencia, de inteligencia, Señor, para traernos tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, por todo lo que haces en esta obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos en la siguiente Gracias. clase. Gracias a ustedes. Dios los Bye. bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante, con el capítulo 2. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones, Pastor Alberto. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos desde Colombia, desde Barranquilla, con un calor impresionante. Saludos a la Gracias. familia, saludos a la Amén. familia. Gracias, hermano Pedro. Saludos a la Esperando familia. ahora septiembre que vamos para Perú, a ver si tomamos algo de frío. Sabe que acá le espera su ceviche. Ah, sí, sí. El ceviche y la papa a la huancaína.